8:32 de la tarde. Espero que estés disfrutando de este momento. Ojalá te hayas preparado algo rico para tomar, un cafecito, un chocolate, agua. Tiempo como la gente cree, la gente tiende a fallar en el cálculo de cuánto voy a tener que pagar de impuestos, en algún momento voy a tener que pagar o voy a tener que darle mantenimiento, qué pasa si el inquilino se me va, etcétera, etcétera. Entonces hay una serie de situaciones y factores que hay que considerar en los números antes de entrar en ese tipo de negocios. ¿Cómo deberíamos manejar estas dos ramas, la inversión y los ahorros? ¿Podemos solo ahorrar sin invertir y podemos invertir sin ahorrar o ya la inversión viene de unos ahorros? Bueno, mi recomendación siempre es el ahorro es primordial, es lo principal que tiene que hacer cualquier persona en sus finanzas personales. Típicamente yo recomiendo que se ahorre un 10% del ingreso y eso hace que vayamos construyendo una base. Ahora, es muy común escuchar en redes sociales que ahorrar es una pérdida o que no vale la pena o lo que fuera, porque algunos libros nos dicen eso, pero esos libros son escritos en Estados Unidos, en una realidad o en un contexto distinto al nuestro. En países latinoamericanos el ahorro es muy importante y es necesario porque no hay tantas facilidades de crédito o al menos los costos de los créditos no son iguales que en Estados Unidos. Entonces, el ahorro es algo definitivamente que hay que hacer. El ahorro tiene que ser 100% seguro o lo más seguro posible y tiene que ser 100% flexible. ¿Qué quiere decir eso? Que si tengo una emergencia, yo puedo jalar de mis ahorros en cualquier momento. Las inversiones... Cuando te referís entonces a seguro, no es seguro de uno mismo. Tiene que ser seguro de que a donde está mi dinero... De que puedo meter mano y agarrarlo cuando lo necesito. Sí, es eso y también de que no estemos asumiendo un riesgo para que crezca, ¿verdad? Que ese riesgo sí lo podemos asumir
en una inversión siempre y cuando ese riesgo sea controlado, ¿verdad? Porque Sara le gusta tomar más riesgo o menos riesgo que Carlos. Entonces tenemos que entender el perfil que tenemos para las inversiones. Y ahora sí, cuando invertimos, tenemos que entender que, número uno, queremos que el dinero se reproduzca o que genere más, pero a mayor nivel de reproducción o a mayor rentabilidad, mayor el riesgo que voy a asumir. Cuando escucho sobre todo la manera más, no sé si es la más, no es segura, pero como la clásica de aquellos bonos o como eran. Los CDPs. Sí, y entonces a plazo, y yo lo pongo ahí en el banco 10, 15 años, y bueno, lo recuerdo que hace muchos años mi papá lo hacía así. Entonces era un dinero primero que no podías tocar, luego que con el tiempo, con más facilidades y más información, se sabía que no generaba gran cosa. Entonces era un dinero que más bien casi que se devaluaba estando ahí dentro porque los intereses que iba generando eran bajos. Creo que vos dijiste algo muy importante y era lo que hacía mi papá, ¿verdad? Porque evidentemente estamos en una época distinta donde tenemos muchísima más apertura de mercados, muchísima más apertura de oportunidades por medio del internet. Entonces, por ejemplo, para invertir en bolsa de valores de los Estados Unidos o bolsa de valores de cualquier lugar del mundo, en el pasado era sumamente caro y era sumamente complicado. Hoy muy inaccesible. Muy inaccesible y caro. Hoy por hoy cualquiera puede abrir una cuenta y empezar a invertir en las acciones de su gusto o abrir un fondo mutuo donde va invirtiendo mensualmente desde la comodidad de su casa. No hay mayores barreras para entrar como lo había antes. Entonces eso es una cosa. Ahora, los certificados, en mi opinión, son más un instrumento de ahorro que un instrumento de inversión. ¿Por qué digo eso? Porque son instrumentos buenos, sí, totalmente, pero van para un objetivo de la persona que los contrae más a corto plazo y no tanto de ganancia. Como vos bien decís, no gana tanto. Entonces quizás ese dinero es mejor ponerlo a operar en otra cosa si mi meta es meterlo a inversión. ¿Cómo logramos manejar el temor por el desconocimiento de mover el dinero? Creo que en Costa Rica se manejaba aquel famoso hecho de jinetear la plata, que no tiene nada que ver con esto, pero a veces he escuchado gente de, sí, inversión, sí, jineteando la plata, y es como, no, justamente no es lo mismo, porque jinetearla pues es un término de que es un dinero que no tenés y moves y se lo pedís a alguien y vas así como jugando con esa plata, pero hablando de un panorama donde tenemos nuestro dinero seguro para algo en específico. ¿Cómo puede ser la manera quizás menos riesgosa si no lo hemos hecho antes? Para invertir. Sí. Para invertir la manera más segura es primero investigar lo que sea que voy a invertir, entonces tener alguna noción del producto que voy a ingresar o que voy a invertir en, ¿verdad? Entonces no tiene sentido yo invertir, te pongo un ejemplo, tengo unos clientes que me dicen un día, Carlos, es que queremos invertir en ganado. Listo. Bueno, no sé si es bueno o malo, porque no es mi área. Claro. Entonces les pregunto a ellos, ¿pero ustedes son ganaderos? No, vivimos aquí, no tenemos nada que ver con ganadería. Entonces, probablemente no sea lo mejor para ustedes, a menos que alguien que sepa mucho de ganadería los esté asesorando para eso, ¿verdad? Entonces, lo mismo sucede en bolsa, lo mismo sucede en bienes raíces, etcétera. Todo eso debería venir apalancado, ya sea por conocimiento propio, que puede ser que ustedes lo hayan logrado a lo largo de su vida, o porque se están asesorando con alguien. Esa es la primera. La segunda es buscar regulación. Ahora, se habla mucho ahora de la regulación y demás, y que puede ser bueno o no, o que puede darme un valor o no por las recientes situaciones que pasó el año pasado con entidades financieras, pero es mejor estar regulado que no. Entonces, eso le da al inversionista también una capa de seguridad adicional. Y por último, transparencia, ¿verdad? Claro. Que yo tenga trazabilidad de mis fondos. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo metí un dinero en cuenta X, yo poder verificar y ver que mi dinero está ahí y que pueda hacer una verificación externa. O sea, que puedo ir a un lugar de un tercero y estar seguro de que vale lo que me dicen que vale. Esto yo se lo explico a la gente de esta manera porque es un poco confuso. Si yo quiero ir y comprarme un carro usado hoy, me meto a una página web que todo el mundo se sabe el nombre y busco más o menos cuánto vale el modelo, fecha, puertas, cilindrada, todo. Lo voy y lo busco y digo, ok, si todos valen $10,000 y hay uno que vale 5,000, lo primero que pienso es algo está mal. O si todos valen 10,000 y uno vale 20,000, digo algo está mal.
Entonces lo mismo sucede aquí, es simplemente asegurarse que lo que me están ofreciendo vale lo que realmente vale. ¿Qué sucede en los casos en que ahorré mucho tiempo y se me ocurre invertir y me llevo todo ese ahorro a la inversión? Que queda claro porque ya nos lo dijiste, el ahorro debe estar en un lugar seguro y todo este asunto, pero quiero jugármela. Ok, dos cosas. El ahorro es infinito. El fondo de emergencia o los fondos que ustedes quieran destinar a algún ahorro en particular son finitos. ¿Qué es el fondo de emergencia? Aquel fondo que yo me hago para, no sé, en caso de que me despidan, en caso de que tenga una situación médica, lo que fuera, eso tiene que ser finito. Tengo que definir un monto y decir, ok, con esto juego. A partir de ahí yo debería seguir ahorrando siempre, por simple hecho de que vivimos en Latinoamérica. Pero ahí sí debería ser una separación entre inversión y ahorro y definir, ok, voy a empezar a invertir eso. Entonces, a tu pregunta, tomar todos mis ahorros e invertirlos no es sano porque entonces me quedo sin liquidez y en caso de una emergencia, pues las voy a pagar. Entonces, tomar una porción de eso y definirlo en algún lugar, que eso me lleva a lo siguiente. Se cree mucho en la diversificación últimamente, o sea, ha hablado muchísimo de la diversificación, que es un buen consejo, pero tenemos que entender en qué etapa estamos, que volvemos al inicio. Si yo estoy en una etapa donde tengo $500 o $100 o $200 para invertir a manera mensual y empiezo a invertir en un lado y en otro, quizás no es la mejor decisión, porque es como dice el refrán, el que mucho abarca poco aprieta, ¿verdad? Al inicio tengo que concentrarme, tengo que enfocarme, tengo que crecer, tengo que volverme fuerte y ya luego puedo empezar a pensar en diversificar muchísimo más. Para mí está de más decir esto, pero la verdad es que a veces es bueno traer a colación ciertos temas que aunque creemos que todo el mundo los ha escuchado, se repiten cíclicamente y unos cuantos nos asombramos y otros eso, más bien pues, se agobian por lo que les pasa. Todas estas inversiones piramidales, esto de que te vas a hacer millonario, de que dame tu plata y que yo la muevo y que vos ya mágicamente con tan solo $100 vas a tocar el cielo y tu carro, no sé, un Maserati. ¿Cómo podemos hacer conciencia de que este tipo de inversiones, no sé si lo son o no voy aquí yo a juzgar la situación, pero que no podría ser o no es probablemente lo más seguro? Definitivamente no es seguro. Mi recomendación para la gente que nos ve es, si algo suena muy bueno para ser cierto, probablemente no lo sea. Y no hay nada en el mundo realmente que valga la pena que no venga con sacrificio. Eso aplica para finanzas y aplica para todo. Si yo quiero, ahora hablábamos del gimnasio fuera de cámaras, si yo quiero tener, no sé, un índice de grasa corporal bajísimo y quiero tener músculos y todo, pues voy a tener que ir varias horas al gimnasio, voy a tener que cuidar mi alimentación. No puedo simplemente descuidar todo y pensar que va a suceder por magia. Lo mismo sucede con las finanzas. No puedo creer que algo tan sencillo me va a generar millones de dólares o de colones y que voy a retirarme porque simplemente no funciona así. Y piénsenlo de esta manera también. Si algo es tan bueno y tan fácil, ¿por qué me lo están ofreciendo a mí de manera tan en bandeja de plata? ¿Por qué lo compartirían con tantos otros si unos poquitos podrían dejarse la gallinita de oro? Exactamente. Sí, vean, de verdad, como dice Carlos, el dinero trabajado, un salario mes a mes, el sudor de la frente, además cuidar un hogar, que lo hemos conversado con otros temas de tener un hogar, hijos, matrículas de colegios, mensualidades y cientos de gastos que hay en un hogar. Ese dinero es muy valioso para que se lo jueguen y se lo den a una persona pues que a lo mejor no está buscando el bien para vos. Carlos, muchísimas gracias por acompañarnos. Creo que abrir estos espacios sí nos genera mucha calma. Nos pone a pensar, evidentemente, y creo que eso es bueno, incomodarnos un poquillo para ver cómo podemos mejorarlo. Sí, de hecho, algo que le digo a la mayoría de mis clientes es que al menos durante los primeros meses de trabajo conmigo, yo estoy aquí para incomodarlos, no para ser el mejor amigo. No les va a encantar muchas de las cosas que les digo o muchas de las tareas que les digo que deben hacer, pero definitivamente el camino a la libertad financiera, que es un término que se ha mal utilizado, viene con constancia y disciplina y orden. Entonces, un gusto estar aquí nuevamente, ojalá pueda seguir viniendo y me pueden seguir en Instagram como Carlos Valerín CR.
Ahí les ponen un mensajito y listo. A mí siempre me dicen que los gastos hormiga son un tortón. Por eso voy a hacer una recomendación de que en vez de que salgan a comer a la calle, hoy en la casa se preparen una deliciosa hamburguesa. Y si vos decís, hamburguesa, Sarita, ¿en serio me vas a dar la receta de una hamburguesa? Pues sí, porque esta que les voy a mostrar, ustedes no la han preparado ni la han probado.